ahora remete con todo contra juez Viteri y contra principalmente su jefe, el señor Daniel Noboa. Señores, presidente de la República, el señor Rafael Correa Delgado, sale un poco airado e indignado por lo que está pasando en los últimos acontecimientos que han llevado al señor juez contencioso electoral, el señor Viteri, quien precisamente fue a órdenes del señor Noboa, quien suspendió el Partido de Revolución Ciudadana para que no pueda llegar a estos comicios. Se va a revelar uno que otro dato directamente del señor y cómo este cogería plata o así está hasta ya investigado. Pero como le debe favores y están prestándose para ello, nada de esto surte efecto. Aquí no le va a pasar nada. Sin embargo, ya ante el escarnio popular, todo está a la palestra. Sin embargo, aquí ellos piensan que el ecuatoriano no toma asunto de todas sus fechorías. Acompáñanos porque te vamos a dar información espectacular. Deja tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y mejor escuchemos. Joaquín Viteri Yanga, quien está poniendo en riesgo a la democracia. ¿Es juez o cobrador? Mayo de 2023. En una denuncia entregada a la presidencia del TCE, se revela cómo Viteri maneja las sentencias. Dígale al juez que hasta hoy debe devolver el dinero. No sabe con quién se ha metido. La tarifa era de $100,000 por el caso Naranjal. Favor, cúmplame en devolverme el dinero. Favor, hasta mañana envía la transferencia. Es decir, le escriben al juez Viteri por los $100,000 que cobró por un fallo. Es el juez, herencia del Trujillato, que ahora suspende a la RC por pedido de Noboa. El juez que por 8 años puso precio a sus sentencias. El juez de bolsillo de los últimos 3 gobiernos. Un fantoche llamado Daniel Noboa, conspicuo representante de la oligarquía, aunque ya no podamos decir agroexportadora, porque es evidente que exporta mucho más que banano, café o cacao. Este sujeto llegó a la presidencia por un extraño suceso que ha sido celosamente escondido. Un asesinato. En segunda instancia, accedió al poder por un fraude colosal, donde las sumisas autoridades electorales impidieron revisar una sola urna. La opulencia unida a la jactancia, la insultante ostentación de un poder económico de origen opaco, el engrimiento de un niño bien con síndrome de Peter Pan, porque no termina de crecer ni madurar, mal podría encaminar al Ecuador hacia la senda del desarrollo. Un gobierno inmoral que cree que mentir es estrategia política. Se miente con desparpajo y se fabrican bulos todos los días. Nos acaban de hablar de la creación de centenas de miles de empleos adecuados, pero la afiliación al IES ha disminuido. Recuerden el cartel de los soles, declarado por este payasesco mandatario como organización terrorista. El propio presidente y sus corifeos anunciaron en reiteradas ocasiones que tenían informes de inteligencia y pruebas de la vinculación del cartel de los soles con la Revolución Ciudadana. Quedaron en ridículo y se evidenció su falsedad y cómo montan casos para la persecución política. Pero, ¿y si la próxima vez funciona el bulo, como ya lo han logrado antes? En virtud del tiempo, señalaremos solo algunos hitos de esta desastrosa administración. Quizás sea mejor valernos de preguntas, porque es también un llamado y una alerta a los seres humanos que por ingenuidad o desidia dejan que las mentiras se conviertan en monstruosas verdades. La violación del derecho internacional, de los acuerdos sobre asilo y refugio, al atacar la Embajada de México y secuestrar a un ex vicepresidente que había recibido asilo diplomático, ¿va a ser alguna vez causa de sanción? ¿O fue acaso el ensayo del ejercicio que ahora el presidente del país de origen de Noboa, los Estados Unidos de Norteamérica, establece como regreso a la ley de la selva?
Es motivo de repulso, siquiera de asombro, que el señor Noboa haya firmado una ley para robarte a ti, robarle al país, robarle a los pobres, robarle a los niños, a los jóvenes. Haya firmado una ley para robar más de 70 millones de dólares de las arcas nacionales, para que una vez cumplida su fechoría, se derogue este instrumento por inconstitucional. Es posible que se quiera dejar en impunidad el escandaloso caso Porsche, evidente autodetentado en el mes de junio en Guayaquil, la bomba en la bahía de Guayaquil, para mantener el terror y justificar abusos y estado de excepción. Los asaltos al erario nacional, sobre la base de un esquema criminal perfectamente estructurado, van a permanecer en el olvido, premeditado como pretende una deshonesta e incapaz mayoría parlamentaria, mientras nuestra gente no tiene salud, educación, empleo, vialidad, servicios. Me refiero a Progen, Petronovoa y tanto atraco más. La mafia enquistada y aupada por el gobierno en el Consejo de la Judicatura, con la palpable evidencia de su contubernio con el crimen organizado transnacional, ¿será motivo de un reemplazo conveniente a sus intereses o asistiremos al vendaval de la verdadera justicia? El país seguirá tolerando el bloqueo descarado de la fiscalización, como en el caso de la liberación del negro Willy, líder de los Tiguerones en Madrid. ¿Qué temen? Este podrido e inepto gobierno tiene más casos de corrupción que obras. Tiene más casos de corrupción que obras. La situación empeora cada día a costa de la vida y sufrimiento de los ecuatorianos. Un presidente ausente y una administración sin ética, sin sensibilidad, sin rumbo, prefieren perseguir a la revolución ciudadana antes que gobernar. Esto no viene de ahora. Acuérdense en Alianza País, cuando hicimos la convención en el 2017 en Esmeralda, impidieron que vayan a las autoridades electorales. El notario que habíamos conseguido lo amenazaron para que no esté presente y puedan anular la convención. Son 8 años de persecución brutal ante la indiferencia del mundo, ante la indiferencia de los supuestos demócratas. Sin embargo, la culpa no es totalmente Noboa, y perdóneme, yo nunca soy lo políticamente correcto. Siempre pido hacer una autocrítica. La culpa no es totalmente Noboa. Solo los ingenuos podían esperar algo distinto de un tipo como él. Es también de quienes lo mantienen y solapan. A esta altura ya nadie puede llamarse engañado. Lo que pasa es que en realidad algo le hicieron al alma popular. Hay gente que vota repleta de odio y egoísmo, sin importarle en absoluto el bien común. No son mayoría, pero lamentablemente sí son significativos. Y aplaudirían hasta nuestras muertes. Nuestra mayor victoria, queridos jóvenes, es nunca ser como ellos. Compañeras, compañeros, Molano, Moreno, Lazo, Noboa convirtió a nuestra patria en el más noble narcoestado del planeta. No hay capacidad, pero tampoco hay voluntad de combatir el crimen organizado. Hay demasiados intereses en juego, sus intereses. Ecuador se ha convertido en el principal exportador de cocaína del planeta. La droga sale de los contenedores de bananas, de la empresa del propio presidente de la República. Y gran parte de la banca vive de los miles de millones de dinero sucio que se lavan en el sistema financiero ecuatoriano. Por eso no se hace lo evidente: controlar los puertos, controlar esos containers, controlar las fronteras, y solo se vive del show. Pero los resultados... Imagínense en coger 100 palos por un caso, por un fallo. Por esto que no nos preguntamos por qué tienen unas perras escasas y viven bonito con un miserable, perdón que lo diga así, salario de juez. Porque sí, los salarios en el país son de lo peor. Pero hay que decir las cosas como son. Esta gente está acostumbrada, y por eso nos explican muchísimo por qué ninguno de los casos del señor Noboa progresa, por qué nadie toca nada. Y son muchos, y como lo dijo aquí el Correa,
en este último reportaje. Son mucho más los casos de corrupción que las obras de gobierno, que son más allá que una cárcel mal hecha que ni siquiera termina. Aquí la realidad es que intentan, como sea del lugar, querer permanecerse en el poder. No lo van a lograr, como ya lo hemos dicho antes. Así sea que lancen una piedra en oposición, esa piedra posiblemente les gane. Deja tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube, síganos en las redes y nos vemos hasta la próxima.